Top. Entonces, tal como les estaba diciendo, vamos a comenzar con la clase número, en este caso sería la clase número 4, número 3 del curso de Hotgerut, Shiur número 4, y vamos a dar por término al Seif número 2, que comenzamos a estudiar las dos clases anteriores. Eh, lo que corresponde ahora analizar en el término, al final del Seif número 2, es el proceso de la Tevilá, principalmente enfocado en lo que es la Hatitzá. ¿Ya? Porque dice el Shulchan Aruch que cuando se recibe al ger, a la persona que se está convirtiendo, entonces se le tiene que circuncidar de inmediato. ¿Ya? Una vez que se decide convertir, el Beidín decidió hacer la conversión de esta persona. Cuando convenció al Beidín de que era alguien que estaba haciendo la conversión Leshem Gerut por la mitzvah, porque quiere ser Yehudí, no por otro motivo. Entonces, en ese caso, se le recibe de inmediato, se le circuncida y una vez que esté completamente sanado de las heridas de la circuncisión, entonces en ese caso se le debe sumergir y sin ninguna hatitzá. Así es el Shulchan Aruch. Ahora, ¿qué dice el Ramá? El Ramá dice que algunos sostienen, y es hombre, que la persona se debe cortar las uñas, afeitar el pelo. ¿Ya? Y cuando hablamos de cortar las uñas, cortar la uña de los pies y de las manos. ¿Ya? Entonces, vemos que el Ramá dice que Yesh Omrim, que la persona se tiene que preparar para la migbe, o sea, no puede ir y así tal cual como está, ir a la migbe. ¿Ya? La mujer tiene que lavarse el pelo, desenredarse el pelo, y ahora justamente vamos a ver a continuación qué significa esto. ¿Ya? Eh, una vez me tocó ver creo que por Facebook, YouTube, publican a veces unas conversiones que están haciendo en la playa, algunas personas, eh, y hacen conversiones y uno ve de repente gente con unas rastas sumergiéndose, mujeres con unos pelos que claramente no están peinados ni nada, no están preparados para poder hacer tevilá, sin contar que están haciendo en la playa, en el mar, que eso ya de por sí trae algunas complicaciones. Eh, entonces vamos a ver lo que dice el Shah. El Shah Seif Katan 6 de este Simán 268, Seif número 2, explica que cuando hablamos de los dinim de Hatitzá, al momento de la Tevilá para el Giur, estos dinim para el Giur siguen las mismas leyes que para una nidá. Es decir, la mujer que va a ir a hacer Tevilá, así como se prepara o se tiene que preparar para hacer Tevilá cuando termina su proceso de Tahará, claro, su proceso de Tahará, cuando termina de contar los Shevanekim, que hace la Tevilá para estar Teorá para su marido. Entonces, las mismas leyes son las que aplican para una mujer que va a ir a hacer Tevilá de Shengeru. Lo mismo para un hombre. Ahora, claramente, para el hombre es mucho más simple, ¿ya? Porque, por ejemplo, no usa anillo, los maquillajes, las cremas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que el hombre principalmente se tiene que preocupar de que la uña esté limpia y que el pelo eh, no esté enredado, cosa que para un hombre con pelo corto es muy difícil. ¿Ya? Normalmente el problema mayor viene en las mujeres, que el pelo cuando está con nudos y el agua no toca el cabello completamente, la tevila queda inválida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un hombre que usa rastas, claramente es muy difícil que haga una tevila kasher. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al Shah, la mujer que hace tevilá se tiene que preocupar de la misma manera que hace tevilá leshem gerut, se tiene que preocupar de la misma manera por una mujer que hace leshem nidá. ¿Ya? Ahora, en este shiur, y ustedes así lo van a contratar en el shiur escrito, seguramente ya lo vieron. Ahora les recomiendo que lo vuelvan a descargar porque hice algunos cambios, agregué algunas cosas el día de hoy, así que tal como se los he repetido durante el curso, eh,
como este es el curso nuevo, constantemente voy a estar agregando algunas cosas hasta el momento en que terminemos las clases en vivo. Hasta ahí todavía pueden haber algunos cambios, mejoras principalmente para el Shur, ¿no? Pero si ustedes revisan, que ya lo habían descargado, al que van a descargar ahora van a darse cuenta que hay algunos cambios, sobre todo al final. Entonces, ¿qué dice el Simán 198 del Shulchan Aruch? También en la sección Yoredea, Simán 198, 6, número 1, dice el Shulchan Aruch, así escribió el Mejaber, que ella debe sumergir todo el cuerpo al mismo tiempo. Entonces, lo primero que dice, que la mujer cuando hace tevilá, todo el cuerpo se tiene que sumergir de una vez, no puede sumergirse por partes. Por eso no se puede sumergir en una mikve que sea pequeña y que meta una pierna, después otra pierna, un brazo, la cabeza. Tiene que ser completo, de una vez, ¿ya? Por lo tanto, también dice el Shulchan Aruch, es necesario que no haya nada que la separe del agua, que no sea hotzetz, que no provoque una separación entre su cuerpo y el agua de la mikve. Nada. Dice el Shulchan Aruch ahora, empieza a hablar qué significa esto. Por ejemplo, si es algo insignificante, algo que esté en su cuerpo, que para ella no significa nada, y si de esta cosa que no significa nada, si las mujeres son a veces preocupadas de esta cosa, si a veces las mujeres se preocupan de esto que puede tener en el cuerpo, entonces una hatitzá, es decir, significa una separación y por lo tanto la migbe, la tevilá queda inválida. Incluso si ella lo es en ese momento específico, es decir, a lo mejor en otros momentos no le preocupa, pero al momento de la tevilá, para ella esa cosa que tiene en su cuerpo sí es importante, sí le preocupa, entonces una hatitzá. Continúa el Shulchan Aruch y dice, incluso si ella nunca es preocupada al respecto, es decir, nunca le preocupa esa cosa que tiene pegada en su cuerpo, ya que la mayoría de las mujeres sí son preocupadas, también es una hatitzá. De repente puede ser que para una mujer esto no sea un problema, pero para el Rov, para la mayoría de las mujeres, sí es un problema tener eso en el cuerpo, entonces, de todas maneras, se transforma en un hatitzá. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora, es muy importante lo que es para la mayoría de las mujeres también. Si para la mayoría de las mujeres de un lugar, por ejemplo, usar un tatuaje es una preocupación y es como algo ajeno al cuerpo, entonces sería una hachizá. Si para la mayoría de las mujeres es algo normal y si no involucra una separación y lo consideran parte del cuerpo, entonces no sería una hachizá. Si está cubriendo esta hachizá, esta separación, este cuerpo extraño, está cubriendo el cuerpo, incluso si las mujeres no suelen ser preocupadas en esto, es una hachizá. Se está cubriendo la gran mayoría del cuerpo, ¿ya? Supongamos que se echó una crema, algo, o se le pegó algo en el cuerpo, en la mayoría del cuerpo, entonces sí es una hachizá para todas. Agrega el Rama también que preferiblemente, o sea, lejatjila, ella no debe sumergirse incluso con cosas que no son hotzet, ¿ya? Incluso si hay cosas que no es una hatitzá. Vamos a ver más adelante qué son hatitzá. Pero de repente puede ser algo que no es hotzet, ¿ya? Por ejemplo, podría ser una camisa ancha, ¿ya? Porque la halajá dice que en verdad una mujer con una camiseta ancha, suelta, podría hacer tevilá porque el agua va a llegar a todo el cuerpo de todas maneras. Pero los jajamín, así como escribe el Ramá, dice, incluso si no es hatitzá, como una camisa de algodón ancha donde el agua escurre, de todas maneras es mejor que no la use, ¿ya? ¿Por qué? Para asegurarse de que ella use cosas que en verdad sí son hotset, sí pueden ser una hatitzá, ¿ya? Entonces es como una jumbra, dice el Ramá. La jumbra es a filo no usar cosas que no son hatitzá, es decir, no usar nada en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el mecor? ¿Cuál es la fuente de donde se obtienen estas alajot de hatitzá? Primero tenemos
La parashá en Baikra, la Torá en Baikra, en el Perek 22, dice que, por ejemplo, dice el pasú, dice, no comerá del Kodashim hasta que se lave la carne en el agua. Es decir, el Sifri deduce que se tiene que lavar la carne y hay una cosa que dice, Et betzaro bamain. Después lo explica en Masejet Sukkah, explica este pasú de la Torá, cuando dice, no comerá del Kodashim hasta que se lave la carne en el agua, usa et besaro bamain. Cuando dice et besaro bamain, la Gemara, da a entender que en verdad no solamente se está refiriendo a la carne, al bazar, a la piel de la mujer, o del hombre también. El hombre tampoco puede tener una hatitzá. El usar la palabra, la milá et, significa que es además la piel. Por lo tanto, también se refiere al pelo, al cabello. Por lo tanto, la persona que se está sumergiendo, hombre, mujer, principalmente aquí el problema es para la mujer, es que se tiene que sumergir completamente piel, la carne y también el cabello, el pelo, involucra. El usar esta milá et bezaró significa que también la carne junto con el cabello. Se entiende que el cabello también. Entonces, el problema de las mujeres, como tienen el cabello largo y al momento de sumergirse el cabello tiende a quedar arriba, entonces se tiene que preocupar de que cuando se sumerja completamente con todo el cabello. Ahora, el Rambam claramente establece que no solamente la carne es la que se tiene que sumergir en la migbe, sino que todo el cabello del cuerpo se tiene que sumergir, de lo contrario, la tevilá quedaría inválida, ¿no? Azul. Ahora, también se entiende de este pasú que acabamos de leer en Masejet Sukkah, la página 6a, que uno cuando dice se tiene que sumergir la carne, la piel, significa que sobre la piel no puede haber nada. Y uno tiene que entrar completamente, porque uno podría decir, bueno, entonces uno puede sumergirse en la migbe o en el mar, por ejemplo, con un traje de buceo, y así puede llegar a las profundidades del mar y hacer una tevilá, pero que será. Y no, uno podría decir, bueno, me meto en un submarino y navego por lo profundo del océano y hago una tevilá mucho más kasher. Poco. O sea, se entiende que la persona, su cuerpo tiene que entrar en contacto con, eh, con el agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Que la hatzitza puede llegar a invalidar la tevilá. ¿Ya? Ahora, eh, vemos también, y así trae la Gemara en Sukkah, en la página 6a, y también lo trae en la página 67a de Masejet Nidá, ¿ya? Que esta alajá es una alajá le Moshe Sinai, ¿ya? Y alajá le Moshe Sinai es la que nos dictamina o nos reglamenta con respecto al requisito de la hatzitza. ¿Qué dice la Gemara? Dice que el rabino Ishak dijo que mi de oraita, una hatzitza que cubre la mayoría del cuerpo y de la cual ella no se preocupa, pero el hecho de que le cubra la mayoría del cuerpo, entonces es una hatzitza. Por ejemplo, una mujer que usa un traje de látex, ¿ya? Por ejemplo, una mujer que se quemó, una mujer que tiene quemadura en todo el cuerpo y que después de que se recupera la piel, o por lo menos que empieza a cicatrizar, tiene que usar unos trajes de látex por muchos años y no se lo pueden sacar ni día ni noche. A filu para bañarse no se lo pueden sacar. Entonces, a lo mejor para esa mujer, hacer tevilá de esa manera no sería una preocupación porque para ella es parte, digamos, parte de su cuerpo prácticamente. Pero de acuerdo a esta Gemara, para ella sí sería una hatzitza. ¿Por qué? Porque está cubriendo la mayor parte del cuerpo. Entonces, al cubrir la mayor parte del cuerpo de acuerdo a esta Gemara, incluso si para ella no es una preocupación que sea una hatzitza, de todas maneras sigue constituyendo una hatzitza.
Sin embargo, continúa la Gemara, si cubre la mayoría, pero para ella no es un tema, ¿ya? Es decir, ella se lo puede sacar en cualquier momento, entonces en ese caso no constituye una hatitza. No obstante, Jajamín Gastru, los Jajamín hicieron una gesera. ¿Cuál es la gesera? Dice que sobre una mayoría para la cual no es una preocupación, sí debería constituir una hatizá, incluso para una persona que no lo es. Entonces aquí vamos a la mayoría. Si para la mayoría sí es un problema esta cosa que puede usar, aunque para una persona en específico no lo sea, igual es una prohibición. Al final, cualquier tipo de separación entre el agua y la piel y el cabello de la mujer y del hombre significa una separación e invalida la mikvah. Por ejemplo, un ejemplo práctico del caso de una mujer, por ejemplo, que no es preocupada con respecto a algo que tiene en su cuerpo al momento de su inmersión. Pero a lo mejor al momento de la inmersión no le afecta, no le preocupa. Para ella es como que estuviera o no estuviera ahí. Pero para otro momento sí le preocupa. Para entender este concepto, cuando la Yemará, cuando el mismo Shulchan dice, si le preocupa, no le preocupa, cambia la halajá. Por ejemplo, el anillo. Un anillo, su anillo de compromiso. En el 623 de este simán, en Alajot Nida, dice que los anillos y cualquier otra joya que esté apretada a la piel de la mujer y que no permite que el agua pase entre ellos, entre medio del anillo, por ejemplo, de los aretes, y no deja que el agua entre, entonces sí es una hatitza. Así dice el 623. Ahora, el Rabat pregunta, ¿por qué un anillo constituye una hatitza? ¿Por qué debiera constituirse una mujer, por ejemplo, una mujer que está casada y que tiene su argolla de matrimonio? Nunca se quita el anillo. Por lo tanto, para ella debiera considerarse como parte de su cuerpo. Por lo tanto, por consecuencia, la mujer para ella no debiera ser una hatitza. ¿Por qué? Porque es parte de su cuerpo. Para ella no es una preocupación poner el anillo. Para ella es parte de su cuerpo. No está preocupada por el anillo en sí, porque no piensa en el anillo porque el anillo siempre está con ella. La respuesta, el mismo Rabat trae la respuesta. Dice que una mujer es preocupada acerca de quitarse el anillo, por ejemplo, cuando hace la masa. Entonces, si la mujer cuando está amasando se saca el anillo, entonces ya se considera como algo porque ella se preocupa y ya sería una ejercicio. Por ejemplo, la mujer no se saca nunca el anillo, pero cuando amasa, en ese momento del amasado, sí le provoca una preocupación, que se vaya a dañar, que se vaya a ensuciar, que se vaya a raspar. O, por ejemplo, un hombre que usa anillo, nunca se saca el anillo, ni para ir a la piscina, ni para ir a la migbe, nunca se lo quiere sacar. Pero, por ejemplo, si para trabajar, por el trabajo que realiza, se lo retira, entonces sí, para esa persona se constituye una hatizá. Por eso, para la mujer, el anillo es una hatizá. Y los jajamín dicen que es una hatizá. ¿Por qué? Porque la mujer normalmente cuando amasa las masas, en ese caso, sí es una hatizá porque ella se lo retira. Normalmente las mujeres cuando amasan no usan el anillo. Mi esposa, por ejemplo, que hace la jalot todos los Shabbat, siempre se saca el anillo para amasar, aunque durante el año nunca se lo saca. Entonces, por el hecho de que al amasar se saca el anillo, entonces para cuando va a la mikve se lo tiene que retirar también. ¿Ah? Aunque a la mujer generalmente no le importa tener su anillo y solo una vez a la semana, por ejemplo, se lo quita, entonces es una hatitzá, y así es como reglamenta el Mejaber cuando dice que a Filu, si la mujer rara vez es preocupada por esto, hatitzá. Eh, Ahora, cuando la mujer, eh, continuando con esto, Rashi explica que algo de lo que ella no es preocupada, Bishlar no le preocupa de nada, no constituye una hatitzá. Incluso
si cubre la mayor parte de su cuerpo. Y eso es de la Torá. Por ejemplo, cuando les daba el caso anterior, una mujer que usa un traje de la... ¿Por qué le traigo este caso? Porque un familiar directo, muy directo, hermana de mi esposa, en un Pesaj, cayerizando la cocina, con un de estos sopletes para cayerizar, tuvo un accidente, él junto a su esposo, aunque el esposo salió muy suave, pero a ella se quemó gran parte de su cuerpo, sobre todo la parte del tronco y toda esa parte del cuerpo, y estuvo muy grave. Así, estaba en coma muchos meses, Hashem se recuperó, fue mucho tratamiento, pero el tratamiento final, después de todas las operaciones, era usar ese traje de látex. En general, a todas las personas que han pasado por quemaduras o en el brazo o donde sea, le colocan después de que hace toda la regeneración, los injertos de piel, eso. Y para esas personas, esos trajes son, o sea, no se los pueden retirar. Islam no pueden, o sea, ni mojarse, ni nada. Cuando una mujer tiene que hacer tevilá, porque finalmente es día y para poder estar con el marido. Entonces, de oraita, y así lo dice Rashi, hoy aquí viene la ja para esos casos excepcionales, que son casos excepcionales, que de acuerdo a lo que dice Shulchan Aruch, sí sería una hatitzá, porque para la mayoría de las mujeres es una hatitzá, pero cuando hay casos excepcionales como esta, por ejemplo, ella no está preocupada en sacárselo, porque para ella es parte de sí, es como si fuera su piel, de acuerdo a la Torá, y para ella es parte de ella, no se lo va a retirar nunca. Rashi dice que de acuerdo a la Torá no es una hatitzá. Entonces puede hacer tevilá a filu con ese tipo de traje. ¿Por qué? Porque la hatitzá se hace batel con el agua y con su cuerpo. Eh, Ahora, cuando una persona, una mujer, se preocupa rara vez, el Mejaber escribe que no necesariamente tiene que ser preocupada al respecto en un momento específico para que sea hatitzá. Sin embargo, el Pijet Teshuva escribe que solo se es una hatitzá si es preocupada al respecto de una manera regular. Entonces, es lo que estábamos diciendo antes del caso del anillo. En el anillo no es necesario que sea solamente una vez la que lo preocupa, de todas maneras sigue siendo hatitzá. El Pijet Teshuva, de cierta manera, discute un poco y dice, mira, si es una rara vez, entonces no debiera ser una hatitzá. No debiera ser una hatitzá si solamente una vez o en una sola ocasión o solamente cuando amasa se preocupa. Si el resto del día, el resto de las ocasiones y sus actividades no se saca el anillo, entonces de acuerdo al Pejei Teshuva no debiera significar una hatitzá. Ahora, alajá le masé hoy en día es que el anillo sí es una hatitzá. Ahora, Bediaba, si hubiese hecho tevilá y el anillo es suelto, el agua le corre entre medio del anillo, y hizo tevilá Bediaba, y no tiene posibilidad de hacer tevilá nuevamente, por ejemplo, el caso de una anidad, ¿de acuerdo al Pejete Yuba? Está cayer. Ahora, en el caso de una conversión, que es lo que estamos estudiando ahora, claramente no puede usar un anillo. Una conversión es algo que, en cierta manera, cambia la condición no solamente de pureza o impureza, cambia la condición espiritual de la persona. Entonces, claramente hay que ser mucho más. Ahora, con respecto a la hatitzot, voy a entregar ahora, por ejemplo, un listado de ejemplos de lo que pueden ser una hatitzá hoy en día para una mujer que va a ser tevilá, y obviamente esto aplicado también a los hombres, claramente con algunos cambios, obviamente, con el pelo, nada. Pero, por ejemplo, si el hombre tuviese el pelo largo, igual que la mujer que normalmente tiene el pelo largo, los nudos que hay en el pelo, en el cabello, son una hatitzá. Entonces, todos los nudos se tienen que sacar. La caspa, cuando es una caspa eh, intensa, también es una hatitzá. Por eso la persona tiene que, antes de ir a hacer tevilá, tiene que lavarse el cabello. Si tiene el cabello lleno de caspa, de caspones, y va y se sumerge de esa manera, hatitzá. La mujer que hace tevilá se tiene que limpiar bien el cabello. Si tiene caspa, por lo menos en ese momento, cepillarse y sacarse la caspa. En el caso de los piojos, hay quienes permiten los piojos, pero de todas maneras hay que intentar sacarlo. ¿Ya? Aquí suena un poco contradictorio que la caspa sí se considera una hatitzá y los piojos no. Ahora, ¿por qué?
¿Por qué puede ser la diferencia? Porque la caspa a la mayoría de las personas siempre les molesta. En los piojos también, pero hoy en día, ¿ya? De hecho, los que estamos acá en Israel sabemos que acá en Israel parece que los piojos no fueran tanto tema, ¿ya? Por lo menos en Chile, de donde yo vengo, si un niño iba al colegio con piojos, lo mandaban de vuelta para la casa y no lo dejaban entrar hasta que piojos salían. Acá en Israel los niños van con piojos y a nadie le importa, y si hay mujeres con piojos, a nadie le importa mucho. O sea, digamos que es algo socialmente aceptable. Cuanto más años atrás, cuando se escribió el Shulchan Aruch, que a Filu, por ejemplo, cuando uno estudia la ley de nidá, habla del tamaño de un gris, por ejemplo, un keten que la mujer encuentra, un keten, una mancha, encuentra en su ropa interior, dice si es del tamaño de un gris, la mujer sigue siendo teorá. ¿Y cuál es el tamaño de un gris? Dice los jajamín, el tamaño, por ejemplo, de un piojo reventado. ¿Por qué? Porque parece que antiguamente las mujeres era muy usual tener piojos en los cabellos, incluso los cabellos de su parte íntima. Entonces se reventaban, y cuando se reventaban estos piojos dejaban una mancha del porte de un gris, que hoy día podría ser del tamaño de 10 agorot, más o menos. Entonces, claramente en la época que se escribió el Shulchan Aruch, los piojos, digamos que eran algo normal. Las mujeres, la mayoría, no se preocupaban de sacarse los piojos antes de la tevilá, ni cuando iban a trabajar, ni cuando tenían que hacer algo. Entonces, por lo tanto, podían hacer tevilá con piojos. Pero en lo posible, hoy en día hay que sacarlos, en lo posible. Pero a filo, si la mujer hizo tevilá con piojo, no queda invalidada su tevilá. Por ejemplo, las secreciones en los ojos también son una hatitzá. Los aros, los relojes, las pulseras son una hatitzá. Ahora, si estos son holgados, el agua escurre rápidamente, bediaba, la inmersión es válida, como les decía. Solamente bediaba. Por ejemplo, un lápiz labial también es una hatitzá, a menos que sea un lápiz labial que la mujer, una vez que se coloca el lápiz labial, eh, no se le sale con el agua. Y ella no se lo va a sacar. Es decir, se coloca el lápiz labial y le va a durar mucho tiempo y después se vuelve a remarcar. Ahora, de todas maneras, una mujer hoy en día le hace, a filo que sea un lápiz labial fijo, la mujer no hace tevila con este lápiz labial, excepto que sea ese tipo de lápiz labial que es una pintura que a la mujer le dura meses, que son como especies de tatuajes, pero no es tatuajes, pero es una pintura que le pintan los ojos, le pintan los labios, ¿ya? Eh, no sé cómo se llama. Ese tipo de pintura está permitido y no se considera una hatitzá. Lo mismo que, por ejemplo, un tatuaje. No deja a la mujer inválida o al hombre con un tatuaje inválido para hacer una tevilá de conversión. Cualquier tipo de pasta, crema que se utilice en el cuerpo o vendaje o gasa, cualquier tipo de esto, sí significa una hatitzá, a pesar de que ella lo necesita, porque es por algo momentáneo. No es el caso, por ejemplo, de que le hablaba del traje este que es como una piel para las personas que están quemadas. Comida en los dientes, también una hatitzá. Algodón con medicamentos, por ejemplo, en un diente, en los oídos, también es una hatitzá. Un diente suelto que se puede quitar rápidamente, que está colgando, es una hatitzá. Si es un diente que está suelto pero que está firme, y si retirarlo va a significar sangrado y dolor, entonces no es una hatitzá. Los dientes postizos también son una hatitzá. Las uñas sucias, las suciedades que están debajo de las uñas, los esmaltes de uña también son hatitzá. ¿Qué esmalte de uña? No es una hatitzá cuando es un esmalte de uña o digamos que es una uña que está pintada de una manera perfecta. Una uña pintada, pero de estas uñas que las mujeres se pintan y se cuidan las manos y no tiene ningún desperfecto, no se considera una hatitzá. Pero si es una uña pintada y está agrietada la pintura y no está bien cuidada, es una hatitzá. Ahora, de todas maneras, al momento de la tevilá para Giur, normalmente no se permite que la mujer tenga las uñas pintadas, incluso si están perfectas, ¿ya? Cuando la mujer, por ejemplo, se sumerge y se mete el cabello en su boca, también es una hatitzá y debe repetir la tevilá si tiene el cabello en la boca, ¿ya?
para poder hacer tevilá correctamente. Por ejemplo, si la mujer al momento de hacer la tevilá, o el hombre al hacer la tevilá, aprieta los labios, aprieta las manos, cierra los ojos con fuerza, se juntan aquí los párpados, también es una hatitzá y debe repetir la tevilá. O si se arrodilla y se hace cuclilla y empieza a apretar las partes del cuerpo, también es una hatitzá. Las costras que están en la piel también son una hatitzá, a menos que sea una costra que ya está completamente ablandada y fuera de la piel. Cuando quedan estas marcas no hay problema. Pero cuando es una costra que se va a salir en cualquier momento, es una hatitzá. Ahora, las verrugas que están firmes en la piel, los lunares y todo eso, no son hatitzá, ¿ya? Porque son parte de la piel. Uno no puede sacarse una verruga tan fácil, ni una, ni un lunar, ni nada de ese tipo de carnosidades de una manera fácil, ¿ya? En el caso de los puntos quirúrgicos, también podrían significar una hatitzá. Hay tipos de puntos que podrían no ser hatitzá, como por ejemplo los puntos que son reabsorbibles, que la persona no tiene que hacer nada, pero por ejemplo estas sicot, estas corchetes, sí, son hatitzá. Entonces, si ustedes se fijan, hay un listado grande y este listado puede ser mucho más amplio. Obviamente, aquí solamente estamos citando casos que son más repetitivos, Rap, pero, sí, perdón, interrumpo una consulta. sí, Los diabéticos ahora están usando un parche que es permanente, o sea que se lo ponen por un mes, por ejemplo, y después le ponen otro que va colocándole la medicina poco a poco. claro. Eso también estaría como un problema. Mm, no, o sea, no, porque Esa es mi pregunta. para los diabéticos, para ellos sí es una preocupación retirarse. O sea, ellos no se preocupan de sacárselo porque no se lo pueden sacar. Ujú. Como no se lo pueden retirar, es parte de su piel, es como si fuera parte de su cuerpo. Es como el mismo traje de hule que le colocan a los que están quemados. Ya, entraría en la categoría entonces que aceptable. De acuerdo a lo que hemos estudiado y de acuerdo a lo que yo sé, debiera ser parte de él. Ahora, si es un parche que el enfermo se lo puede sacar por ejemplo, cuando se baña, si se va a duchar y él se lo saca, entonces automáticamente se transforma en una hatitzá. Pero si Claro, él no se lo retira nunca, ni para ir a bañarse a la piscina, ni para ir a la playa, ni para hacer deporte, ni para dormir, siempre está con él, entonces para él no es una hatitzá porque es algo permanente, independiente que después tenga que perfecto. renovarlo. Lo tiene que renovar Claro. porque se vence, pero el Ujú. parche siempre va a estar ahí. Entonces no debiera ser una hatitzá, ¿ya? Gracias, Rap. Ahora, eso es con respecto a la hatitzot. Ahora, dentro de la preparación para la mikve, continuando con el tema de nidá, ¿ya? Como dice el Shah en el Seif Katan 6, las mismas leyes que se utilizan para la preparación para la nidá son las que se utilizan para la preparación de la tevilá Leshem Gerut. Hay ciertas, hay ciertas partes o digamos, ciertas revisiones, ciertas etapas que se tienen que realizar, sobre todo la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer es la que tiene el cabello largo, ¿ya? Es la que usa uñas largas, normalmente, no siempre, pero el hombre normalmente no tiene el pelo largo ni las uñas largas. Entonces, hay revisión, hay una parte que se llama Iyun y hay una parte que se llama Jafifá, que tiene que ver específicamente con el cabello, ¿ya? Principalmente con el cabello. Primero el Iyun que se hace es una revisión que se hace palpando las partes del cuerpo. Por ejemplo, la mujer se tiene que tocar el cuerpo, ver que no haya algo que esté en el cuerpo que no sea parte de su cuerpo, valga la redundancia, algo que sea ajeno, una crema, algo pegamento, cuando la mujer o masa, cuando trabaja, o dependiendo de lo que hacen, ¿ya? Tiene que palpar su cuerpo, todo el cuerpo, ¿ya? Idealmente las mujeres se depilan, ¿ya? Eh, entonces tiene que palparse. Eso se llama iyun, ¿ya? Eso se hace antes de la inmersión, justamente antes de entrar a la tevilá, antes de sumergirse, la mujer empieza a hacer la última revisión. El iyun final, empieza a palpar, empieza a mirar. De hecho, en muchas mikvaot, la balanit
hace ese trabajo del iyun, ¿ya? Aunque debiera hacerlo la misma mujer. Pero en muchos lugares donde de repente el sibur no es muy religioso, muy datí, donde quizás no saben mucho de alajot, las balanistas toman la atribución de ella hacer esta jafifá y empiezan a mirar, palpan, empiezan a ver las uñas, le piden revisar detrás de las orejas, etc. Eso se llama iyun y se hace antes de la tevilá. La otra etapa que se hace es la jafifá. La jafifá significa específicamente, si uno lo tuviera que traducir de manera literal, tiene que ver con el fregado del cabello, el peinado, el lavado del cabello, ¿ya? Esta jafifá se hace durante el día previo a la tevilá. ¿En qué consiste esta jafifá? Primero, se tiene que lavar el cabello. ¿Cómo se debe lavar el cabello? Con agua caliente y no fría. No se puede lavar con agua fría. ¿Por qué? Porque el agua fría cierra los poros, aprieta el cabello, el cuerpo, entonces claramente es mucho más difícil. En cambio, cuando se lava con agua caliente, los poros se abren, los cabellos de su parte íntima, la cabeza, va a estar mucho más fácil para después desenredar, porque lo que se busca con la jafifá es lavar el pelo, peinarlo, desenredarlo y que no haya nudos. ¿Por qué? Porque si la mujer hiciese una tevilá con nudos en el cabello, sin realizar la jafifá como corresponde, Hasbe Shalom estaría realizando una tevilá inválida. Ahora, en el caso de la jafifá, por ejemplo, si la mujer le toca, y esto principalmente tiene que ver con nidá, porque en el caso de Gerut no se hace, como dijimos, Shabbat no se hacen conversiones, a pesar de que se podría hacer Bediabad, pero Lejatjila no se hace. Entonces esta alajá que estoy dando ahora específicamente para nidá. Si la mujer le toca la tevilá el viernes en la noche, puede hacerlo la jafifá durante el viernes Erev Shabbat. Pero si a la mujer le toca la tevilá el sábado en la noche, la jafifá debiera hacerlo en Shabbat durante el día. Pero claramente no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque puede transgredir Shabbat al desenredarse el cabello, bañarse con agua caliente, pueden haber muchas melajos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mujer comienza a preparar su jafifá el viernes en el día, antes de que comience Shabbat, y posterior, Mosei Shabbat, antes de ir a la tevilá, finaliza de hacer su jafifá. ¿Ya? O sea, la jafifá en cierta manera la divide en dos partes, previo Shabbat y terminando Shabbat, termina jafifá. Ahora, cuando se hace la jafifá, solamente se puede lavar con champú y no con bálsamo o con acondicionador. ¿Por qué? Porque el bálsamo produce una separación entre el pelo y el agua, porque el bálsamo es como, como un líquido abrillantador, es como un aceite prácticamente, que lo que provoca es que el cabello quede suave, se suelte y quede suave, pero siempre colocándole una película encima de crema de aceite. Por lo tanto, estaría prohibido. Ahora, eso es la halajá normal. Digo normal porque así se utiliza hoy en día, pero hay un minhag sefaradim que para los sefaradim, de acuerdo al Rao Badia, sí se podría usar acondicionador para la mujer que hace tevilá. O sea, se le puede lavar con champú y usar acondicionador, y sí podría hacer de todas maneras tevilá lejatjila. Pero para los ashkenazim, y normalmente así es la halajá, la mayoría, afilu sefaradim, que siguen esta shitá del Rao Badia y podrían usar acondicionador, hoy en día, halajá le maasé, para la mayoría, afilu ashkenazim y afilu muchos sefaradim, no usan acondicionador antes de la tevilá. Ahora, en el caso del cabello púbico, también se tiene que lavar bien, desenredar, etcétera. Aunque hay un minaj o una costumbre dentro de los sefaradim de que la mujer antes de hacer tevilá quite el cabello púbico completamente. O sea, hay diferentes minagim. De todas maneras, quite o no quite el cabello, también el cabello púbico se tiene que lavar. Obviamente, el lavado de las partes internas del cuerpo también se tienen que lavar completamente, detrás de las rodillas, los oídos, por dentro, por fuera, etcétera, donde hay alguna jatizá. Eso también el caso del hombre, obviamente,
también se tiene que lavar completamente. Por ejemplo, si se echa desodorante antes de la mikve, no puede echarse desodorante, sobre todo este desodorante en barra que produce una separación entre el agua y la piel. Y antes de la tevilá es importante que la mujer tome un baño de agua caliente, y con agua caliente y no con agua fría. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua caliente es la que provoca que la piel se abra y pueda botar todas las suciedades y todas aquellas cosas que podrían ser causadas. Ahora, si sucede el caso de que la mujer va a hacer tevilá, ya sea por nidá o en el caso de la conversión, y le toca el día, y el Beidín fijó, y me ha tocado escuchar de casos acá que el Beidín fija conversión en los 9 días de Av, ya desde Rosh Hodesh a Tisha B'Av. Rav Nissim Karelitz posee que la mujer que hace Giur, que va a hacer Giur, no tiene ninguna prohibición de prepararse para la Tevilá durante el periodo de los 9 días. Es decir, de Rosh Hodesh, Av hasta Tisha B'Av, que es normalmente donde uno es más estricto con respecto a este tema del baño, cortarse el pelo, afeitarse, etcétera, etcétera. Para una mujer que está en proceso de conversión no hay ninguna prohibición. ¿Por qué? Porque todavía no es judía. Entonces no tiene ninguna prohibición. ¿Ya? La puede cepillar el cabello, puede cortarse la uña, hacer todo lo que tenga que hacer porque ella todavía no es judía. Ahora, de todas maneras, una mujer que le toca tevilá, una mujer que está en proceso, o sea, que no está en proceso de conversión, una mujer nidá, que le toca tevilá, el único día que tiene prohibido hacer toda esta preparación para la tevilá es el día 9 de Av. De hecho, está prohibido hacer tevilá el 9 de Av, porque no tiene sentido hacer tevilá para quedarte orá el día 9 de Av si están prohibidas las relaciones el 9 de Av. Entonces, de hecho, la mujer, el único día que no va a la mikve, el día que le corresponde su mikve es el 9 de Av y también en Yom Kippur. ¿Ya? Ahora, claramente todo este tema es mucho más extenso, es mucho más largo. Aquellos que les interese aprender de esto en profundidad, ¿ya? Estudiar completamente lo que es el Simán 198, claramente están invitados a estudiar el curso de Ilhot Nidá, ¿ya? Curso de Ilhot Nidá que dura 18 meses, parte del Tojnit de Semijá Yore Yore, ¿ya? Así que bueno, eso es con respecto a la Tevilá, la Hatitzá. Creo que esto es lo que... En el Shur hay algunos detalles más que lo pueden revisar, pero en términos generales esto es lo que quería transmitir en la clase de hoy y vamos a dejar los últimos minutos para poder contestar preguntas y ver algunos detalles que hayan quedado o alguna duda, ¿no? Así que eso, bueno, pasamos a responder, a escuchar preguntas. Esta vez voy a dejar grabando, porque la vez anterior no grabé las preguntas y creo que estuvieron buenas las preguntas y las respuestas. Así que vamos a intentar ahora grabarlas. Rap, muy buenas tardes. Isha, sí. Igual los compañeros. Rap, quiere decir que si una persona, de esas personas centroamericanas, de las maras, de estos tipos de pensamientos que terminan tatuándose todo el cuerpo, luego quiere hacer giur, el hecho de que esté tatuado en todo el cuerpo, y lógico que se va a ver desagradable para otras personas, para el rock, se consideraría que es Hatzitza. No, no, si es parte de su cuerpo, no. De hecho, el ejemplo claro son las etíopes, acá en Israel. Bueno, no, las etíopes más que están naciendo acá en Israel no, pero por ejemplo en Beersheba, donde hay muchos etíopes que recién llegan, siempre están llegando etíopes llegados hace muy poco. Las mujeres normalmente vienen tatuadas, a filo en su cara, con cruces a filo, o símbolos que parecen cruces en su frente, ¿no? En sus manos, tatuajes. Y tú ves y es malazo. No se los pueden sacar, ¿ya?
No son preocupadas, porque si fueran preocupadas se la podrían sacar. Pero no son preocupadas, es parte de su cuerpo. En términos generales, todo lo que es hatitzá, primero, si es parte de su cuerpo, no es hatitzá. Si no es parte de su cuerpo, va a depender si ella se preocupa de retirárselo o no. Si no es parte de su cuerpo y ella nunca se lo retira, no es hatitzá. Si no es parte de su cuerpo y a veces se lo retira, es hatitzá. Ese es, digamos, el resumen de todo lo que hablé, ese es el resumen. ¿Ya? Entonces, lo importante es eso. Si es parte de su cuerpo, no es hatitzá. Si no es parte de su cuerpo, va a depender si se preocupa de vez en cuando de retirárselo o no. Y eso es todo. Entonces ahí uno tiene que pensar, bueno, ¿esto es parte de su cuerpo? De repente algo que no es parte de su cuerpo, como hablábamos el caso de estos parches, de estos trajes, no es parte de su cuerpo, pero en un momento pasa a ser parte de su cuerpo. O sea, sin eso, ella no puede vivir, esta persona no puede vivir, se puede enfermar, se puede morir. Entonces, en ese caso, sí es parte de su cuerpo. Y además no le preocupa, porque nunca se lo va a retirar. Porque ya sea que haga deporte, se bañe, haga lo que haga, siempre va a estar con esta cosa encima. Por ejemplo, una persona que está presa, está detenida con estos tobillos electrónicos. No te lo puedes retirar. Si tiene que hacerte vilá, hacete vilá con eso. Aunque quiera, no puede retirarse. Muchas gracias, Raf. De nada. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? En realidad, entonces el tema de la hachichá es el obstáculo entre la pureza y la kdusha. Claro, si uno lo toma ya a un nivel espiritual, claro, es lo que nos separa de la pureza, separa la pureza de la impureza, o la tumá de la kedushá, Ujú. realmente. Entonces, bueno, Y uno lo ahí es uno, donde entra, ¿Mm? ahí es donde entra el dat, Najón, si le importa o no le importa, como lo definimos, ¿no? Najón, Najón, Najón. O sea, si uno lo tiene que llevar a un plano espiritual, es lo mismo. Al final, todo lo que nosotros hacemos como yudí, afilo el kashrut, si bien uno dice, sí, puede encontrar beneficios físicos, porque así lo trae Rambam y así lo podemos hoy día corroborar científicamente, pero todas las mitzvot que Hashem nos entregó no son por un tema físico, son espirituales, son completamente Salud. espirituales. Todo es por un plano espiritual, un mundo espiritual. Por ejemplo, vamos a estudiar, cuando estudiemos más adelante el tema del Brit Milá, por ejemplo, en el Seif número 9, Seif número 9 se circuncida el yudí, o sea, el ger que se va a circuncidar, le Shen Gerut, se permite circuncidar. Afilo dice una mitzvah circuncidar a un ger le Shen Gerut, pero a un goy que se quiere circuncidar porque está enfermo, porque tiene no sé, una verruga en su miembro, porque le tiene una macá, o porque simplemente tiene ganas de circuncidarse, está prohibido circuncidarlo. Ahora, por otro lado, tenemos el Benei Noach. El Benei Noach que quiere circuncidarse por cumplir una mitzvah. No le Shem Gerut, no porque quiera convertirse, sino porque en verdad él quiere cumplir una mitzvah. Porque como dice el Ramban y Hod Melahim, el ger que quiere cumplir, el Benei Noach que quiere cumplir una mitzvah, tiene permitido cumplirla. Lo que no puede hacer es que él hacer esa mitzvah, tomar esa mitzvah y hacerla como algo parte de su creencia o de su práctica Benei Noach. Pero si una vez quiere colocarse tefilín, lo tiene permitido. Si una vez quiere guardar Shabbat, puede hacerlo. Si una vez quiere comer kasher, puede hacerlo. Lo que no puede hacer es tomarlo como parte del código Benei Noach. ¿Ya? Ahora, dice el Rambam que lo puede hacer porque él quiere obtener un sahar. Entonces, ahí viene toda una discusión que lo van a ver cuando estudien este shiur. ¿Hay sahar o no hay sahar
para un no judío por cumplir una mitzvah que es voluntaria finalmente, porque ellos no tienen la obligación de cumplir esa mitzvah. Entonces hay toda una discusión. El Ramo Shefeinstein dice un Benei Noach o un no judío que quiere cumplir una mitzvah voluntaria no tiene sahar, porque cuando hablamos de sahar, es sahar para el Olam Haba, para el mundo espiritual, un plano espiritual, porque todo lo que nosotros hacemos, sahar, onesh, normalmente tienen que ver con los planos espirituales, todo a nivel espiritual. Pero ¿por qué el Ramban explica que va a recibir un sahar o quiere recibir un sahar? Entonces ahí hay una explicación que trae un Rab que dice que en verdad ese sahar que está obteniendo el Benei Noach, y esto es para los no judíos y así aplica, en general todo el sahar que ellos obtienen cuando hacen algo bueno, positivo, lo obtienen en este mundo. Es decir, ya no es un sahar en el sentido completo de la palabra sahar, que normalmente está relacionado a lo espiritual, sino que es un beneficio en este mundo. Por ejemplo, evitan enfermedades con la circuncisión, evitan varios problemas, ¿ya? Le evitan problemas, porque dicen que le ayuda a evitar el cáncer uterino en el caso de la mujer. Entonces, en verdad está obteniendo un sahar, pero en verdad es un beneficio para este mundo por realizar esta mitzvah, ¿ya? Entonces, si se fijan, para nosotros los Yudim, todos los beneficios de nuestras mitzvot son espirituales. Y también, lamentablemente, cuando cometemos algún pecado, alguna transgresión, el onesh también se ve reflejado en Olam Haba. Entonces, que Hashem nos ayude y Besrat Hashem, seguir haciendo mitzvot. Todo, pero muy buenas las acotaciones, sí, tiene toda la lógica, de hecho así es, espiritual. Todo lo espiritual, al final Hashem le da una representación física para que podamos practicarlo finalmente. Por algo nos dio un cuerpo de carne, de sangre, para poder practicar las mitzvot a nivel espiritual, porque si no, no las podríamos practicar, no tenemos cómo conectarnos. No somos como Abraham Avinu, como los patriarcas, que ellos sin recibir las mitzvot ya podían cumplir las mitzvot. O sea, fueron capaces de conectarse con las mitzvot a un plano espiritual sin haber tenido la necesidad de recibir la ordenanza física de cómo tenían que cumplir. Entonces, Por eso nosotros, Ram, necesitamos el lenguaje de las ramas que tiene para poder entender. claro. En lo que se basa la Kabbalah, que tengo que aprender ese lenguaje para poder comprender lo que se nos dice. Claro, pero la Kabbalah es cumplimiento de mitzvot. Por ejemplo, Exacto. uno Pero te no digo, puede, el lenguaje que utiliza la Kabbalah es el lenguaje de las ramas, haciendo Najón, referencia física para cosas espirituales. Najón, y la Kabbalah es Kabbalah alajá, es lo mismo. O sea, cuando uno quiere conectarse con lo místico, porque para un judío ser espiritual es cumplir mitzvot. Un judío no puede ser alguien espiritual, no puede Siempre hay ser mismo. alguien elevado espiritualmente si no cumple mitzvot, es decir, no Claro. practica. Quizás los goim sí pueden, ojo, los goim quizás pueden tener un nivel espiritual dentro de su mundo espiritual que ellos tienen, hasta donde ellos pueden llegar, a lo mejor sin cumplir mitzvot. Ellos no necesitan, quizás ellos entrando en trances y yéndose Es al más psicológico, Himalaya, Rap. claro, yéndose al Himalaya, y yéndose al Es Tíbet, psicológico 100%. pueden conectarse espiritualmente, pero el yudí no. El yudí no puede hacerlo de esa manera. El yudí, Nosotros sin Torah, sin mis voz, sin Torah, la si y no lo hace demás, no acción, podemos no hacer. se puede No conectar podemos. con lo espiritual. Claro. Imposible, es muy cierto. Todo. Bueno, un gusto nuevamente. Besrat Hashem. El próximo Yom Revi no podemos tener clase. La vamos a cambiar para el día martes. El día martes. ¿Por qué? Porque Yom Revi va y es Lanu Mesivá en Bechemesh, entrega de semijá para los alumnos que terminaron Rabu Manij hace una semana atrás. Así que tenemos Mesivá en Bechemesh. Baruch Hashem. Así que el próximo Yom Revi no tenemos Baruch Hashem, clase. Rab. Vamos a cambiar la clase para el día martes. Yom Shelishi. Recuerden, Yom Shelishi a la misma hora, 7 de la tarde, la clase. ¿Todo?
Bueno, Top Rap, gracias. que estén muy bien. Y Besat Hashem, Todá. nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Shabbat shalom. Gracias, Shabbat Rap. Shalom. Shabbat Gracias. Shalom. Muchas Shabbat gracias, Shabbat Shalom. Shalom.